Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tu Maestro Electricista. Vamos a continuar con nuestra serie de videos acerca del capítulo 3 del Código Nacional de Instalaciones Eléctricas, Materiales y Métodos de Alambrado. Miren, la vez pasada estuvimos revisando el artículo 311, cables y conductores de media tensión tipo MV. Quise revisar este artículo, aunque muchos de nosotros o de ustedes no van a tener la oportunidad de trabajar con este tipo de sistemas, ¿verdad? Se requieren licencias especiales, pero como electricistas debemos de tener el conocimiento general para, en el momento dado que tengamos que lidiar con este tipo de instalaciones, sepamos dónde conseguir la información. Muy bien. Entonces, en esta ocasión vamos a tocar el artículo 312. Es un artículo muy importante en gabinetes, cajas de corte y envolventes para aparatos de medición enchufables. ¿Ok? También es muy posible que lleguemos al artículo 314, cajas de salida, de paso y de conexión, cajas conduits, accesorios y envolventes. Entonces, vamos a ver qué tanto podemos abarcar en esta sesión. Si ustedes notan, son exposiciones bastante largas, entonces, porque son muchos los temas los que se tocan, ¿verdad? Las secciones, pero tenemos que conocer acerca de esto. Miren, entonces, en su artículo 312, en gabinetes, cajas de corte y envolventes, quiero que se den ustedes cuenta, siempre empezamos con el alcance, con el scope, ¿verdad? De lo que se trata el artículo. En este caso, ya lo dijimos, vamos a hablar de los gabinetes, las cajas de corte, que vienen siendo desconectadores, etcétera, y los envolventes, los gabinetes para los aparatos de medición. En su sección 312.1, alcance, nos dice que este artículo trata lo relativo a las especificaciones de instalación y construcción de gabinetes, cajas de corte y envolventes para aparatos de medición enchufables. No se aplica a equipos que funcionan a más de 1000 volts, excepto como se menciona específicamente en otras partes del código. Este número, 1000 volts, también es motivo de examen. Por ahí hay un short en nuestra serie de videos cortos en donde hacemos esta pregunta, ¿verdad? Entonces, pongan atención a este tipo de detalles. 312.2, lugares húmedos y mojados. En lugares húmedos o mojados, los envolventes de tipo superficial dentro del alcance de este artículo se deben colocar o equipar de manera tal que se evite el ingreso y la acumulación de humedad o de agua dentro del gabinete o la caja de corte, y deben estar montados de forma que exista un espacio de aire libre de por lo menos 6 milímetros, que viene siendo un cuarto de pulgada, entre el envolvente y la pared u otra superficie portante. Esto es nuevo, ¿ok? Tenemos que tenerlo en consideración al momento de instalar nuestros equipos. Tiene que haber una distancia que separe la superficie donde va a estar instalado el equipo y el equipo de medición. Los envolventes instalados en lugares mojados deben de ser a prueba de intemperie. Entonces, esto también lo tenemos que vigilar. Para los envolventes instalados en lugares mojados, las canalizaciones o los cables que entren por encima de las partes vivas no aisladas deben usar accesorios listados para lugares mojados. Excepción, se permitirá que los envolventes no metálicos se instalen sin el espacio de aire libre sobre una superficie de concreto, mampostería, bloques, huecos o similar. Entonces, si es concreto o mampostería o bloques, no hay problema. Ahí podemos instalarla sin dejar este espacio. Pero como comentario, yo les sugiero que de cualquier modo dejen un espacio entre la superficie de instalación y el equipo. Es mejor. Aunque aquí tengamos esta situación para superficies de concreto.
312.3, posición en la pared. En paredes de concreto, losa u otro material no combustible, los gabinetes se deben instalar de manera que el borde frontal del gabinete no quede a más de 1/4 de pulgada dentro de la superficie terminada. Paredes construidas de madera u otro material combustible. Los gabinetes deberán quedar al ras de la superficie terminada o deben sobresalir de la misma. Entonces, hay una pequeña diferencia. Para superficies de concreto, tenemos que dejarles un pequeño espacio del eje de la superficie con respecto al gabinete, y cuando sean superficies de madera, el gabinete debe de quedar hacia afuera, vamos a decir, o al ras de la misma superficie para superficies de madera. ¿Ok? Reparación de las superficies no combustibles. Las superficies no combustibles que estén dañadas o incompletas se deben reparar para que no queden espacios abiertos ni separaciones mayores de 1/8 de pulgada en el borde del gabinete o la caja de corte que utilice una cubierta de tipo rasante. Entonces hay que dañar las superficies, hay que reparar las superficies que estén dañadas. 312.5, gabinetes, cajas de corte y envolventes para aparatos de medición enchufables. Los conductores que entren en los envolventes dentro del alcance de este artículo se deben proteger contra la abrasión y deben cumplir con 312.5A hasta C. Aberturas que se deben cerrar. Las aberturas a través de las cuales entran los conductores se deben cerrar de una manera aprobada. Gabinetes, cajas de corte y envolventes para aparatos de medición enchufables construidos de metal. Cuando los envolventes metálicos dentro del alcance de este artículo se instalan con cableado sostenido por cable mensajero, cableado a la vista sobre aisladores o cableado oculto sobre aisladores, y en tubo, los conductores deben entrar a través de pasacables, aisladores o en lugares secos a través de tubería flexible que se extienda desde el último soporte aislado y se deben fijar firmemente al envolvente. Entonces, siempre tenemos que proteger nuestros cables por medios aprobados. Cables. Cuando se utilice cable, cada cable debe estar fijo al gabinete, la caja de corte o el envolvente para aparatos de medición enchufables. Excepción número 1, se permitirá que los cables con cubierta envolvente totalmente no metálica entren por la parte superior de un envolvente de montaje superficial a través de una o más canalizaciones no flexibles cuya longitud no sea inferior a 18 pulgadas ni mayor a 3 metros, 10 pies, siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes. Entonces, estas son las condiciones. Cada cable está sujeto a no más de 12 pulgadas medidos a lo largo de la cubierta envolvente desde el extremo final de la canalización. La canalización se extiende directamente por encima del envolvente y no entra en ningún techo estructural. En cada extremo de la canalización existe un accesorio para proteger a los cables de la abrasión, y los accesorios siguen siendo accesibles después de la instalación. La canalización está sellada en el extremo exterior por medios aprobados, de modo tal que se evite el acceso al envolvente a través de la canalización. La cubierta del cable es continua en toda la canalización y se prolonga dentro del envolvente más allá del accesorio, no menos de 6 pulgadas, de 6 milímetros, un cuarto de pulgada. La canalización está sujeta en su extremo final y en otros puntos de acuerdo con el artículo correspondiente. Donde se instalen como conduit o tubería, el número permisible de cables no exceda la cantidad que permitiría para sistemas completos de conduit o tubería, que no haya exceso de conductores. Y también, como sección número 2, se permitirá que los cables de un solo conductor y multiconductores entren a envolventes de acuerdo con 392.46A o B. Sección 312.6, cambio de dirección de los conductores. Recuerden, estamos tocando el tema de las cajas, gabinetes, aparatos de medición enchufables, ¿verdad? Los conductores en los terminales o los conductores que entran
o salen de los gabinetes, cajas de corte, envolventes para aparatos de medición enchufables, deben cumplir con lo que se indica en 312.6a hasta C. Entonces, estas son las condiciones: ancho de los canales para cableado, espacio para curvar los conductores en las terminales, y en su inciso B, a los conductores que no entran y salen por la pared opuesta, se debe aplicar la tabla 312.6a cuando el conductor no entra ni sale del envolvente a través de la pared opuesta a su terminal. Entonces, tenemos que revisar estas tablitas, más adelante lo vamos a hacer. Conductores que entran o salen por la pared opuesta, se debe aplicar la tabla 312.6b. Conductores de tamaño 4AWG o mayor. La instalación debe cumplir con lo que se indica en 300.4G. Entonces, aquí lo que les he dicho anteriormente es que recuerdan este calibre siempre. Hasta el calibre número 6 aplican ciertas reglas. Para el calibre número 4 o mayores aplican otras reglas, ¿verdad? De protección a los conductores especialmente. 312.7, espacio en los envolventes. Los gabinetes y las cajas de corte deben tener espacio suficiente aprobado para que quepan holgadamente todos los conductores instalados sin que haya atascamiento. Aquí hace mucho tiempo a mí me invitaron a checar un producto en una fábrica muy importante y de hecho yo hice esta observación. Para era un panel para control de alumbrado, ¿verdad? La parte en donde se conectaba a los dispositivos de desconexión de este panel de alumbrado era muy pequeña, apenas y si cabían los dedos del instalador, ¿verdad? Entonces yo les hice la observación y de hecho se tuvo que corregir el diseño de estos paneles. Es una compañía a nivel internacional debido a esta observación, ¿verdad? Entonces, es increíble cómo algunas veces este tipo de aparatos o de dispositivos no son checados en el campo y pueden tener ciertos problemas de instalación. En este caso era el espacio. Ellos tenían el espacio mínimo, pero era muy pequeño. Entonces, se rediseñaron estos paneles y se interrumpió toda la producción en ese momento, ¿verdad? Era un nuevo producto, entonces fue algo muy interesante que nos pasó hace ya algunos años. 312.8, envolventes para interruptores y dispositivos de protección contra sobrecorriente. Se permitirá usar el espacio de cableado dentro de los envolventes de interruptores y dispositivos de sobrecorriente para otros cableados y equipos sujetos a limitaciones para equipos específicos o según lo dispuesto en 312.8a y b. Entonces, aquí tenemos los incisos. Empalmes, derivaciones y conductores de pasos de alimentación. Esta también es una pregunta de examen. De hecho, esta pregunta la encontramos bastante en nuestros grupos de WhatsApp. Y este inciso nos dice lo siguiente: se permitirá usar el espacio de cableado dentro de los envolventes para interruptores o dispositivos de sobrecorriente para conductores de paso, empalmados o derivados a otros envolventes, interruptores o dispositivos de corriente, donde se cumplan las siguientes condiciones. En este caso, el ejemplo que yo les quiero dar es en nuestros paneles, ¿verdad? Si podemos hacer empalmes adentro de nuestros paneles, es más o menos la misma situación. Sí se puede. El total de todos los conductores instalados en cualquier sección transversal del espacio de cableado no exceda el 40% del área transversal de dicho espacio, siempre y cuando no excedamos el 40% de ocupación. Les voy a ser sincero, yo pensé que era el 20%. Bueno, pero esto es para aparatos de medición, ¿verdad? El área total de todos los conductores, empalmes y derivaciones instalados en cualquier sección transversal del espacio del cableado no excede el 75% del área transversal de dicho espacio.
Y 3, se aplica una etiqueta de advertencia que cumpla con 110.21b al envolvente que identifica el medio de desconexión más cercano para cualquier conductor de paso. Equipo de monitoreo o administración de energía. Se permitirá que el espacio de cableado de los envolventes para interruptores o dispositivos de sobrecorriente contenga equipos de control de potencia o equipos de administración de energía de acuerdo con 312.8b1 a B3. Entonces, puede haber otro tipo de equipos dentro de estos equipos siempre y cuando cumplan con estas condiciones. Como identificación. El equipo de monitoreo o de energía o de administración de energía debe ser identificado como un accesorio. Esto es importante, como un accesorio instalable en campo como parte del equipo listado o puede ser un kit listado evaluado para la instalación en campo de los dispositivos de conmutación o de sobrecorriente o envolventes, en envolventes. Área, el área total de todos los conductores, empalmes, derivaciones y equipos en cualquier sección transversal del espacio de cableado no debe exceder el 75% del área de la sección transversal de ese espacio. Conductores, los conductores utilizados exclusivamente para circuitos de control o instrumentación deberán cumplir con las siguientes secciones. En su inciso A, los conductores deben de cumplir con 725.49, sección 725.49 y B, se permitirá el uso de conductores de menor tamaño al 18 AWG, pero no menores al 22 AWG. Esta también es pregunta de examen. Para un solo conductor y 26 AWG para un cable multiconductor. Cuando los conductores y ensambles de cables reúnan todas las siguientes condiciones. Estén encerrados dentro de las canalizaciones o tendidos a lo largo de una o más paredes del envolvente y asegurados intervalos que no excedan 10 pulgadas. Estén asegurados a no más de 10 pulgadas de los terminales. Estén asegurados para evitar el contacto con los componentes portadores de corriente del envolvente. Estén clasificados para la tensión del sistema y no menos de 600 volts. Tienen una clasificación de temperatura del aislamiento mínima de 90 grados centígrados. Entonces, en la sección 312.9, canales o espacios laterales o posteriores para cableado. Los gabinetes y las cajas de corte deben estar provistas de espacios posteriores para cableado, canales o compartimentos de cableado, como se requiere en 312.11c y d. Muy bien, con esto terminamos la parte 1, y continuamos con la parte número 2 de este tema. En su parte 2, especificaciones de construcción. 312.10, material. Recuerden, estamos hablando de aparatos de medición, de sus gabinetes y de sus envolventes, ¿ok? En este caso vamos a tocar el tema de las especificaciones de construcción. Este tipo de análisis lo vamos a repetir muchas veces a través del código. Entonces, hay que poner atención a este sistema de análisis en lo que se refiere a los equipos eléctricos que utilizamos, ¿verdad? Ahora, en su sección 312.10, material, los gabinetes, las cajas de corte, los envolventes para aparatos de medición enchufables deben de cumplir con las siguientes especificaciones, desde la A a la C. Para gabinetes y cajas metálicas, los envolventes que estén dentro del alcance de este artículo se deben proteger contra la corrosión. O sea, deben de estar protegidos contra la corrosión por dentro y por fuera. Con respecto a la resistencia, el diseño y la construcción de los envolventes que están dentro del alcance de este artículo deben asegurar una sobrada resistencia y rigidez. Si están construidos de lámina de acero, el espesor del metal no debe de ser menor a 1.35 milímetros, 0.053 pulgadas, sin recubrimiento. Y también los gabinetes metálicos deben estar listados para su uso y aplicación, ¿verdad? En este tipo de instalaciones. Entonces, esto es
en lo que respecta a las especificaciones de construcción, al material. Espacio. El espacio dentro de los gabinetes y las cajas de corte deben de cumplir con estas secciones. En sus incisos A la D. El espaciamiento dentro de los gabinetes y cajas de corte debe de ser suficiente para que haya un espacio de separación aprobado para la distribución de los conductores, cables colocados en su interior y para que haya una separación adecuada entre las partes metálicas de los dispositivos y de los aparatos montados dentro de los mismos, de acuerdo con estas secciones. En su base, en los lugares que no sean los puntos de soporte, debe haber un espacio libre mínimo de 1.59 milímetros entre la base del dispositivo y la pared de cualquier gabinete metálico o caja de corte en la cual se ensamble el dispositivo. Entonces, tiene que haber una pequeña separación. Normalmente ponen un tipo de aislamiento, aquí un tipo de plástico, ¿verdad? En lo que se refiere a las puertas, debe existir un espacio libre de al menos 1 pulgada entre cualquier parte viva, incluidas las partes metálicas vivas de los fusibles encerrados y la puerta. Entonces, al menos 1 pulgada. Cuando la puerta hay una excepción, cuando la puerta esté recubierta con material aislante aprobado o es de metal, esta separación puede ser menor, ¿verdad? Que viene siendo la mitad, media pulgada. Partes vivas. Debe existir un espacio libre de por lo menos 12.7 milímetros entre las paredes, la parte posterior, la división de los canales, si son metálicas, o entre la puerta de cualquier gabinete, caja de corte y la parte expuesta a portadores de corriente más próximos de los dispositivos montados dentro del gabinete. Entonces, esto también sirve para los fabricantes. Tienen que cumplir con estas reglas. En lo que se refiere al espacio libre para los interruptores, los gabinetes y las cajas de corte deben tener una profundidad suficiente para permitir el cierre de las puertas. Cuando los interruptores de 30 amperes de los paneles de distribución del circuito ramal estén en cualquier posición, cuando los desconectadores combinados estén en cualquier posición o cuando otros interruptores de tiro sencillo estén abiertos, tanto como su construcción lo permita. Entonces tiene que haber un espacio libre para accionar los interruptores y que estén en cualquiera de sus posiciones sin que afecte a su funcionamiento. Espacio para el cableado. Los gabinetes y las cajas de corte que contienen dispositivos o aparatos dentro del gabinete o la caja o más de 8 conductores, incluyendo los circuitos ramales, alimentadores, etcétera, pero sin incluir los circuitos de acometida, alimentación o una prolongación de estos, deben tener espacios de cableado posterior. Esto ya lo habíamos tocado, ¿verdad? De cableado laterales o canales laterales o compartimentos para el cableado. Entonces, esto también es importante en el momento de la construcción de este tipo de dispositivos. Espacio para el cableado envolvente, los espacios laterales para cableado, los canales laterales o los compartimentos laterales para cableado de los gabinetes y las cajas de corte deben de ser envolventes herméticos por medio de cubiertas, barreras o divisiones que se extiendan desde la base de los dispositivos. Entonces, todas estas son condiciones generales. Los invito a ustedes a que las chequen. Es más que nada para los fabricantes, ¿verdad? Muy bien, entonces, con esto damos por terminado este tema para los aparatos de medición enchufables. Enseguida viene un tema muy interesante. Vamos a parar este video hasta aquí y vamos a continuar con otro video acerca del artículo 314, cajas de salida de pasos y de conexión, cajas conduit, accesorios y envolventes. De aquí en adelante, y esto se pone interesante, estas ya son las cajas que nosotros usamos todos los días en las instalaciones eléctricas, también los aparatos de medición, ¿verdad? Sin embargo, como ustedes vieron, este video fue más acerca de la construcción, de las características generales de los aparatos de medición y sus cajas. En este caso ya vamos a avanzar un pasito más
hacia los materiales más comunes que nosotros usamos al momento de correr nuestras tuberías, nuestros cables, ¿verdad? Entonces, los espero en el próximo video para el artículo 314, cajas de salida, de paso y de conexión, cajas conduit, accesorios y envolventes.